Hola chicos, el día de hoy vamos a realizar la clase que corresponde a gráficos estadísticos parte 2. ¿Ok? Entonces aquí les voy a presentar el material y tenemos aquí, ¿ok? Entonces los histogramas como la primera parte que vamos a estudiar aquí. Entonces me dice la tabla corresponde a la hemoglobina de 50 pacientes atendidos en el hospital. Ok, entonces tenemos aquí esta tablita que me indica la cantidad de hemoglobina, ¿no es cierto? De 10 a 12. Eso me indica que son 9 personas que tienen la hemoglobina entre ese rango, de 10 a 12. Luego de 12 a 14 son 20 personas, de 14 a 16 son 12 personas, y las personas que tienen la hemoglobina de 16 a 18 son 5, ¿ok? Y luego tenemos las personas de 18 a 20, que son 4 personas. Si nosotros sumamos todas las personas, nos dan un total de 50, tal como me dice en el problema. Ok, entonces yo quiero graficar esto, chicos. Quiero graficar en un histograma. Entonces, grafico, ¿no es cierto? Los datos son consecutivos, 10, 12, luego el siguiente intervalo empieza en 12 y en 14, entonces son consecutivos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí el intervalo es 10 a 12. Luego el siguiente intervalo es de 12 a 14. El siguiente de 14 a 16. Y así hasta llegar al último de 18 a 20. ¿Ok? Ahora vamos a dar los valores. ¿Cuántos hay que tienen la hemoglobina de 10 a 12? Son 9, ¿no es cierto? Entonces vamos a trazar una línea y vamos a dibujar. No llega al 10, ¿no es cierto? Está una rayita aquí antes del 10. Entonces no llega al 10. Luego, me dice los de 12 a 14 son 20. Entonces, eso sí va a llegar hasta el 20 exacto. ¿Ok? Luego tenemos los de 14 a 16 son 12. Entonces estaría después del 10, pero antes del 15. Estaría por aquí. Luego tenemos los de 16 a 18. Entonces ellos llegan exactamente al 5. ¿Ok? Y los que van de 18 a 20 estarán antes del 5. Es decir, un poquito menos del 5. Son 4 personas. ¿Ok? Y ya está mi gráfico del histograma. Ok, chicos, el histograma, a diferencia del gráfico de barras, el gráfico de barras iba separado, ¿no es cierto? Lo podíamos separar. El histograma no se pueden separar aquí los intervalos. Ok, chicos, no se pueden separar. Entonces, vamos a continuar aquí. ¿Qué me dice aquí? Aquí tenemos, me dice, el histograma se utiliza para la representación de datos agrupados. Agrupados es cuando me dan intervalos, chicos, ¿ok? En intervalos de clase, mientras el gráfico de barras es para datos no agrupados o variables cualitativas, ¿no es cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, el gráfico de barras, que es el primero, y el segundo es el histograma, ¿ok? El segundo es el histograma. El primero es el gráfico de barras. Aquí nos salió la parte donde dice histograma, ¿ok? Pero el primero es gráfico de barras, porque solamente me indica, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuántas personas hay que tienen, por ejemplo, tienen una característica del tipo A. Voy a decir, por ejemplo, ubicando en secciones. ¿Cuántos alumnos hay de la sección A? Me indica ahí F1. ¿Cuántos alumnos hay de la sección B? Me indica el número F2. ¿Cuántos hay de la sección C? Y así, ¿no es cierto? Pero abajo me indica intervalos. Me indica el intervalo de 0 a 1, por ejemplo, de 0 a un número, a 20, de ahí de 20 a 30, de 30 a 40 y así, ¿no es cierto? Van a ser apilados los datos ahí. ¿Ok? Entonces, ahora me dice, los histogramas sirven para representar datos agrupados. Son rectángulos cuyas bases se sitúan en el eje horizontal, es decir, aquí, chicos, en el eje X, y están limitadas por los valores extremos de cada intervalo. Sus alturas son proporcionales a las frecuencias absolutas o relativas de cada intervalo. Entonces, tenemos el problema 1 aquí. ¿Qué me dice? Me dice, en el histograma del ejemplo, ¿cuántos pacientes tienen una hemoglobina inferior a 16? Inferior a 16 quiere decir menor que 16, ¿no es cierto? Menor o igual que 16. Entonces aquí está. Contamos los que van desde 10 hasta 16 nada más.
¿Cuánto serían 9 más 20 más 12? ¿No es cierto? Sumamos y sería 41. ¿Ok? Entonces, eso lo obtuvimos del gráfico de barras anterior. Ya no contamos los finales, ¿no es cierto? Los valores finales que le corresponden de 16 a 18, no de 18 a 20, porque me pide solamente menores que 16. Ok, ahora tenemos el polígono de frecuencias. Me dice, el polígono de frecuencias se obtiene a partir del histograma. Ok, como ustedes ven aquí, chicos, hay un histograma de color celeste, ¿no es cierto? Ahí está. Es el histograma anterior. Me dice, uniendo los puntos medios de los lados superiores a los rectángulos. Ok, entonces, por ejemplo, el punto medio de aquí, de esta barrita, ¿no es cierto? Que tenemos ahí. Por ejemplo, esta barrita. El punto medio está aquí, ¿no es cierto? En la parte superior. Eso lo voy a unir con el punto medio de la siguiente barrita que está aquí. Eso lo uniré con el punto medio de la siguiente barra que sería aquí. Y eso lo voy a unir con la siguiente barra que está aquí. Y eso lo uniré con el punto medio de la siguiente barra. Entonces, ese es el polígono de frecuencias. Me dice a la derecha se muestra el polígono de frecuencias del histograma de las hemoglobinas, ¿no es cierto? Entonces, el polígono se refiere solamente a las líneas, ¿no es cierto? Las líneas que están ahí. En este caso, a esta línea, que está de esta forma, ¿no es cierto? A ese polígono. Ahora el diagrama escalonado. Me dice, son diagramas de barras o rectángulos cuyas bases representan los intervalos de la clase y cuyas alturas son proporcionales a las frecuencias absolutas o relativas acumuladas. ¿Ok? Entonces, ahí está, se refiere al F y esto mayúscula o al F o al HI mayúscula. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí. Ok, teníamos lo de la hemoglobina, ¿no es cierto? Entonces, el FI mayúscula, ¿cómo se halla, chicos? El FI mayúscula se halla colocando el primer F minúscula y luego a ese F yo le agrego aquí 20. 20 más 9, 29. A ese 29 le agrego 12. 12 más 29, 41. A ese 41 le agrego 5, sería 46, ¿no es cierto? El siguiente. Y a ese 46 le agrego 4. Me da 50. 50 debe ser el valor total, ¿no es cierto? Porque al sumar todos mis FI, yo aquí tenía 50, ¿no es cierto? En mi tabla anterior tenía 50. ¿Ok? Entonces ese 50 se debe repetir en el FI mayúscula una fila anterior. Es decir, aquí debe estar el 50. ¿Ok? Entonces vamos a tener aquí nuestro FI. Me dice, la línea que une los puntos medios de las barras se llama ojiva, chicos. ¿Ok? Entonces, toda esa línea de color rosado que está aquí, eso se llama ojiva. ¿Ok? Entonces, colocamos primero, ¿ok? De 10 a 12, ¿ok? Aquí sería en este caso, así, ¿ok? De 10 a 12 hay 9. Luego de 12 a 14, ¿cuántos hay? Hay 29, ¿no es cierto? Aquí trabajamos con el FI mayúscula. Con el 9 primero, luego el 29. Ahorita les voy a borrar eso. Trabajamos con esto, ¿ok? Para el gráfico. 9, luego el 29. Será mi otro gráfico. Aquí está el 29. ¿Ok? Luego será el 41. Entonces vamos a ir hasta el 41. Se va a pasar el 40. Todo esto. Luego al 46. Otra vez otro gráfico. Ahí escalonado al 46. Y luego del 46 va al 50, ¿no es cierto? El último que llega al final. Y ya está. Entonces, eso que me indica aquí, que es la ojiva. Entonces, voy a partir desde aquí, desde el centro. Antes del 10, ¿no es cierto? En el punto medio, en el 5, es decir. De ahí me voy al punto medio del gráfico de la barrita, la primera barra. Luego me voy al punto medio de la otra barra. Luego al punto medio de la otra barra. Al punto medio de la otra barra y al punto medio de la barra final. Y ya está, y eso será mi ojiva. ¿Ok? Ahora vamos a ver un problema aquí. Problema número 2. Me dice, elabora el histograma de la tabla de frecuencias. Ok, chicos, entonces me dan el FI y me dan el
De 0 a 10. Entonces, de 0 a 10 me indica que va a ir aumentando de 10 en 10, ¿no es cierto? Entonces, aquí debe empezar con 10. Y si le agrego 10, debe ser 20. ¿Ok? Y lo mismo pasa. Aquí va a empezar con 20 y terminará en 30. Luego, si terminó en 30, el siguiente intervalo empieza con 30 y termina en 40. ¿Ok? Y luego, si terminó en 40 este intervalo, el otro inicia en 40, como se ve ahí, y más 10 sería en 50. ¿Ok? Entonces el intervalo del 1 a 10, de 0 a 10 hay 10 personas. De 10 a 20 hay 15 personas, de 20 a 30 hay 25, de 30 a 40 hay 20 y de 40 a 50 hay 10 personas. ¿Ok? Entonces ya está ahí en la solución cómo se ha completado la tabla y me pide elaborar el histograma. Entonces, el histograma lo elaboramos con los intervalos. Abajo ponemos los intervalos 0, 10, 20, 30 hasta el 50, ¿ok? Porque los intervalos dan hasta el 50. Entonces, de 0 a 10, ¿cuántas personas hay? 10. Mi primera barrita sería hasta el 10. ¿Ok? Luego, de 10 a 20, ¿cuántas personas hay? 15. Entonces va hasta el 15. Ahí. Luego, de 20 a 30, hay 25 personas. Voy hasta el 25. Hasta arriba. ¿Ok? Luego, de 30 a 40 son 20. Entonces, la siguiente barra solamente es del 20. Y de 40 a 50 solamente hay 10. Entonces, ponemos 10. Y ya está mi gráfico de barras. ¿Okay? El FI me indica los números que van hacia arriba. Y los intervalos van en el eje X. ¿Ok? Ahora me dice en el otro. Elabora la tabla de frecuencias a partir del gráfico escalonado e indique la frecuencia del intervalo 10 y 15. ¿Ok? Aquí está mi intervalo 10 y 15. Tengo que indicar esa frecuencia. ¿Ok? Entonces, para eso se trabaja con el FI mayúscula. ¿Ok? Aquí me están dando el FI mayúscula. Entonces, mi primer F va a ser 5. O en este caso, 5, ¿no es cierto? 5 la mitad. Entonces, mi F mayúscula va a ser 5. Luego, mi otro F me indica 20, ¿no es cierto? Entonces, vamos a poner ahí 20, aquí en la tabla de solución, 20. Luego, el otro me indica 40. Luego, el otro me indica 60, 50. Y al final, 60. ¿Ok? Entonces, yo quiero regresar del FI mayúscula al FI minúscula. ¿Se acuerdan que los primeros números son iguales? ¿Ok? Entonces, ahora resto. ¿Ok? Resto. 20 menos 5 me da 15. ¿Ok? Luego, ahora resto. 40 menos 15 me da 20. Obtengo el 20 aquí. Luego, 50 menos... A ver, aquí sería 30, ¿no es cierto? A ver. Sí, 50 menos 20. Aquí me daría... En este caso me daría... A ver, 50... No. A ver, sería 15. Ok. 20. Exacto, sería 50 menos la suma de los anteriores, que sería 40, ¿no es cierto? 50 menos 40, 10. Y luego se resta 60 menos la suma de todos estos FI. ¿Cuánto me sale? 50, ¿no es cierto? 60 menos 50 es 10 también. ¿Ok? 60 menos 50 es 10. ¿Ok? Entonces, ya está, chicos. Siempre se resta la suma de los Fs, ¿ok? Entonces, como les dije, primero se escriben los dos iguales. ¿Ok? Entonces, esta fila yo ya lo tengo llena por los datos de la tabla anterior aquí. ¿Ok? Entonces, a este 20 yo le resto 5 y voy a obtener 15. ¿Ok? Luego, a este 40 yo le voy a restar la suma de estos dos, que sería 20. Entonces, me quedaría 20, ¿ok? Y ahora le voy al 50 le voy a restar la suma de los tres anteriores del FI. 20 más 20 sería 40. Es decir, le resto el anterior que está ahí nada más, ¿ok? Y luego sería 60 menos 50, me quedaría 10. Tal y como les estaba explicando, chicos, ¿ok? Y mi gráfico de barras sería así. Con mi F, aquí ya es con el FI minúscula, ¿ok?
Arriba estaba con el FI mayúscula y aquí con mi FI minúscula. Entonces, primero serían 5, luego de 5 a 10 sería 15, luego de 10 a 15 sería 20, de 15 a 20 sería 20, y de 15 al intervalo 25 sería 10. Serían 10, 10, ¿no es cierto? Los últimos. Me pide el intervalo de 10 a 15. ¿Cuánto sería? Sería 20 la respuesta. Ok, y vamos a ver obviamente la respuesta que nos dan aquí. Ok, vamos a ver la respuesta que nos dan aquí. Ok, tal y como les dije, el intervalo de 10 a 15 es 20, ¿no es cierto? El valor es 20, de 10 a 15. Y listo, chicos. La tabla muestra las edades y el número de pacientes atendidos en un hospital. ¿Qué me pide? Hallar el histograma correspondiente. Okay, vamos a ver el histograma correspondiente. Le vamos a insertar aquí. Le vamos a insertar esto. Entonces vamos a poner esto. Y ahora mismo vamos a resolver esto. Okay, chicos. Están haciendo bulla, chicos. Disculpen. Ok, entonces vamos aquí. Vamos a hacer nuestro histograma, ¿ok? Entonces vamos a poner aquí. ¿Ok? Entonces aquí solo necesitamos nosotros, como nos pide el histograma, no nos pide el XY, en este caso, chicos, nos sirve para hallar la ojiva o el de los puntos medios, el polígono, ¿ok? Pero en este caso no me pide eso, me pide el histograma. Entonces mi histograma va a ser de la siguiente manera. Así, y más o menos aquí lo vamos a poner. Son 4 intervalos, ¿ok? Más o menos ahí. ¿Okay? Entonces vamos a poner los datos. Va de 40 a 50, ¿ok? Vamos a poner 0, que sería de 40 a 50. De 40 a 50. De 40 y aquí vamos a poner 50. De 50 va a 60, ¿no es cierto? 60. De 60 va a 70. Y de 70 va a 80, ¿ok? Creo que ahora sí, ya estamos. Sí, aproximadamente ya estamos. Ya está, chicos. Entonces voy a ubicar mis datos. Y aquí voy a ubicar los FI en la parte que va al eje X, al eje Y. Aquí se ubican los FI minúscula, ¿ok? Los FI. Ok, los FI. Y listo, chicos. Entonces vamos a ubicar. Me dice 3, 6, 8 y 9. Entonces vamos a ir aumentando de 3 en 3, ¿ok? Vamos a poner, por ejemplo, 3 aquí. Por aquí 6. Y por aquí 9. Ok, vamos a poner aquí. Ok, para que sea de forma equitativa. 3, 6 y 9. Ok, entonces nuestro primer gráfico de 40 a 50, ¿cuántas personas hay? 6. Entonces vamos a poner aquí. Vamos a poner que son 6, ok. Entonces vamos a poner aquí. Aquí. Hasta aquí, ¿no es cierto? Ahí. Más o menos aquí, creo. Más o menos aquí. Ok, ese sería mi primer gráfico de barras. El segundo me indica 8, ¿no es cierto? De 50 a 60. Entonces, 8 va a ser antes del 9. Más o menos aquí.
antes del 9. Este es para 8. Y para de 60 a 70 serían 9. Entonces, este sí va a ser 9, ¿ok? Más o menos ahí. Ok, más o menos ahí. Más o menos aquí, ¿ok? Y del 70 al 80 son 3 nada más. Entonces, estaría más o menos por aquí. Y ese sería mi gráfico, mi histograma, chicos. Ok, así de sencillo. Ok, entonces aquí van a estar mis valores. Aquí sería mi X sub Y, ok. Aquí sería la edad, ¿no es cierto? La edad, la edad y arriba sería el F sub Y. Entonces ahí está la edad. Y ya está, eso se lo voy a mandar entonces a su grupo correspondiente. Y listo, chicos, ok, listo. Voy a borrar esto y ya está. Y listo. Ahora el ejercicio 2 me dice del siguiente gráfico de frecuencias. Ahí me dan ya, ¿no es cierto?, lo que yo hice. ¿Cuántas personas tienen al menos 24 años y qué porcentaje del total representa? Es relativo. ¿Qué tanto por ciento de los datos se encuentran entre 25 y 40? Ok. Entonces, chicos, vamos al ejercicio 4. Esto, el 2 me dice, el gráfico de frecuencias indica el número de alumnos que por lo menos sacaron 12 de nota. Entonces ahí, como ven ustedes, los que sacaron 12 de nota van de 12 a 14. Pero me dice por lo menos. Entonces, ustedes van a sumar ahí, van a sumar todos los valores que me indican de 12 hasta 18, ¿ok? Porque me dice por lo menos. Por lo menos me indica que al menos yo debo sacar 12, es decir, como mínimo. Si saco 14 está bien, ¿no es cierto? O si saco 16 o si saco 18 está bien. Entonces van a sumar los valores que van desde 14 hasta 18. ¿Ok? Entonces para 14, por ejemplo, son 25. Para 14 a 16 son 30. Y van sumando los tres valores. ¿Ok, chicos? Y les va a salir la respuesta. Eso lo hacen ustedes. Está fácil. ¿Ok? ¿Qué tiempo que los alumnos de mueble dedican a evaluar? Ya, ok. Listo, chicos. Ok, el ejercicio 4. Entonces, yo hago el ejercicio 4, ustedes hacen el ejercicio 5. Ok. El ejercicio 5 es parecido al ejercicio 2, porque me dice, elabora una tabla de frecuencia absoluta y relativa correspondiente. Eso está fácil, chicos, ok. Está fácil. Entonces, vamos a ver aquí. El ejercicio 3 me dice, el siguiente gráfico, número de personas y edades. ¿Cuántas personas tienen al menos 24 años y qué porcentaje del total representa? Entonces vamos a sumar las que tienen mayor o igual a 24 años, ¿no es cierto? Entonces vamos a sumar todas estas edades. ¿Ok? Vamos a poner, tienen al menos 24 años. Es decir, como mínimo 24 años. O sea, pueden tener
más de 24 años. ¿Cuántas personas hay? De 24 a 28 hay 30 personas. 30 más de 28 a 32 son 45, más de 32 a 36 son 30. ¿Ok? ¿Y esto cuánto me sale? 60 más 45, 105. Son 105 personas que tienen al menos 24 años. Es decir, más o igual a 24 años. ¿Cuántas personas tienen al menos 24 años? Son 105. ¿Y qué porcentaje del total representa? Entonces, porcentaje del total. Eso sería dividir, chicos, porcentaje del total. Sería dividir 105 entre el total, ¿ok? 105 entre cuántas personas hay. Si nosotros sumamos todas esas personas, sería de 20 a 24 hay 20 personas. 20 más 30 más 45 más 30, ¿no es cierto? Eso sería mi porcentaje total. A esa división yo lo tengo que multiplicar por el 100%, ¿no es cierto? Para obtener un porcentaje total. Aquí le voy a poner por 100%. ¿Y esto cuánto me dará? Entonces vamos a ver aquí. Yo tengo 105 entre toda esa suma. ¿Ok? Toda esa suma es 125. ¿Ok? Entonces 105 entre 125. Todo eso por el 100%. ¿Ok? Esto me va a salir, a ver, quinta, sería 21, quinta, 25. Entonces esto me sale, chicos, 84%, ¿ok? 84%. Simplificando todo eso me va a salir 84%. Ok, entonces representa el 84%. 84%. ¿Ok? Ya está. Nosotros multiplicamos y dividimos entre 125 me va a quedar 84%. Listo, ahí están las dos respuestas del ejercicio número 3. Ok, el ejercicio número 3. Ahora vamos a ver el ejercicio 4. Representa con un histograma y un polígono de frecuencias los datos que indica el tiempo. Ok, chicos, ustedes pueden elaborar el histograma, ya les dan los datos ahí, ¿ok? Y el polígono de frecuencias también. El polígono de frecuencias lo elaboran a partir del histograma. Aquí está. A ver dónde está el polígono de frecuencias. Aquí, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos el histograma que está de color celeste, ¿no es cierto? Ahí, las barritas. Entonces, para que haya su polígono de frecuencias, une los puntos medios nada más de cada barrita. Y ya está. Entonces, eso lo pueden hacer ustedes, ¿ok, chicos? El ejercicio 4. Vamos al ejercicio 5. O al ejercicio 6. A ver, ¿qué me dice el ejercicio 5? Elabora la tabla de frecuencia absoluta y relativa correspondiente. Ok, entonces aquí yo le puedo, a ver si se puede insertar tabla. No, no puedo insertar tabla. No sé por qué, chicos. Entonces aquí tenemos los intervalos, ¿no es cierto? Tabla de frecuencias absolutas y relativas correspondientes. Entonces, vamos a ver aquí, chicos. Voy a elaborar mi tabla. Voy a elaborar mi tabla, ¿ok? Voy a elaborar la tabla. La tabla que me pida. Entonces, ¿cuántos intervalos voy a tener? 1, 2, 3, 4, 5 intervalos, ¿ok? Entonces voy a hacer aquí. 1, vamos a hacer 2, vamos a hacer 6 líneas entonces, ¿ok? Porque son 5 intervalos, más los datos serían 6. 3, aquí vamos por otro más, 4, aquí vamos por uno más, serían 5, ¿ok? Y vamos por uno más para completar el vídeo.
serían 6. Aquí están mis 6. Vamos a unir todo esto. En los primeros voy a poner voy a poner mis intervalos, ¿ok? Mis intervalos. Aquí mis intervalos. Luego aquí mis FI. FI. Y cuando me dice relativas, se refiere al HI. ¿Ok? Aquí va a ir el HI. Entonces vamos a colocar aquí. Intervalos. Se pone como I, ¿no es cierto? I y una I minúscula. La clase de intervalo. Ahí. ¿Ok? Ahí también se pone la clase X y entonces me falta. Vamos a trazar otro. Por aquí, chicos. Ok, vamos a trazar uno aquí. Lo voy a poner con la misma. Aquí, fácil. Ya está. Ahí. Ya está. Entonces luego sigue el XY, ¿ok, chicos? Se ponen en la clase. Esta es la marca de clase. XY. Luego sigue el FI. Y como me dice de frecuencias relativas y absolutas, las frecuencias relativas son el HI y el HI minúsculo. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a poner vamos a poner en este caso, mi intervalo va de 20 a 25 el primero, ¿no es cierto? De 20. Quiero ver cómo poner, chicos, un momento. Cómo poner el corchete. Ahí está. Ah, ya. Okay. Entonces, eso. Y aquí iría el 20, ¿no es cierto? 20. Que es coma, creo. Sí, punto y coma. Luego va el 25, ¿no es cierto? De 20 a 25. Y aquí cierra. Okay. Estaría así. Ese es mi primer intervalo. El segundo sería de 25. Sale. Bueno, chicos, a un momento. ¿Qué quiere salir? Entonces lo voy a dejar así y le voy a poner los números. Le voy a poner aquí 25 y 30. 25 y 30. Lo voy a dejar con números nada más, ¿ok? Luego le pongo ya 30, 35. Ok, 30 y 35. 35 y 40. Ok, 35 y 40. Y luego 40, 45. 40, 45. Ok, listo. Ok, ese es para construir mi tabla. Ustedes también les ha pedido tabla ahí, chicos. Entonces se van a fijar de esto como yo estoy haciendo. Wow. No. Tengo que poner un poco más delgado. Entonces vamos a poner aquí mi símbolos, ¿ok? Esto sería así. El siguiente intervalo sería así. El otro estaría así de esta forma. Y el otro estaría así, ¿ok? Disculpen, chicos, ya que no me salió otra vez el símbolo.
Entonces, el X sí se divide nada más. La suma de 20 más 25 entre 2. ¿Cuánto sería? Sería 45 entre 2, 22,5, ¿ok? 25 más 30 sería 55. Entre 2 sería 27,5. Entonces estoy sumando ahí más 5. 27,5 aquí sería más 5, 32,5. Va aumentando de 5 en 5 también esto. ¿Ok? Aquí sería más 5, 37, ¿no es cierto? 37,5. Y luego aquí sería más 5 sería 42,5. Va aumentando de arriba hacia abajo de 5 a 5. Ahora mi FI. De 20 a 25, ¿cuántas personas hay? 10. ¿Ok? De 25 a 30 hay 20 personas. De 30 a 35, ¿cuántos es el FI de 30 a 35? 25. De 35 a 40, ¿cuánto es? 15, ¿no es cierto? Me da el número 15. Me fijo en el FI, ¿qué valor tomo? Y del 40 al 45, otra vez 10. Ok, entonces vamos a sumar cuánto es todo eso. Ok, ¿cuánto es todo esto? ¿Cuánto es el total? Si yo sumo ahí, ¿cuánto sería? 10 más 20, 30, más 40 sería 70, sería más 10 sería 80. 80 sería mi total, ¿ok? Entonces, para el HI se divide 10 entre 80. ¿Ok? ¿Cuánto sería eso? 10 entre 80. Un momento. 10 entre 80. 10 entre 80. Sale 0.25, ¿ok? 0.125. Ok, chicos. Entonces, ese va a ir ahí. 0.125. Y lo mismo pasa con los demás, ¿ok? 20 entre 80. Entonces, 20 entre 80, aquí me sale 0.25. Aquí ya le estoy poniendo solamente el resultado, chicos, ¿ok? Pero ustedes ya saben cómo se halla. 10 entre 80, el segundo será 20 entre 80, luego 25 entre 80, que sería 0.331,25, ¿ok? Esto sería. Luego tenemos 15 entre 80, 15 entre 80. Esto sería 0,1875, ¿ok? Y finalmente 10 entre 80 otra vez, que me saldría, en este caso, 0.125. Y ya está, ok, chicos, listo. Ahí está. Ok, entonces dividimos cada número FI entre el total y lo colocamos al costado. 20, por ejemplo, entre 80, sale 0.25. 25 entre 80, 0.3125. Ok, y así. Y listo, ya está, esa es la letra A. La siguiente me dice, ¿qué tanto por ciento corresponde de los datos que se encuentran en el intervalo 25 a 40? Entonces, para la letra B, de 25 a 40, ¿cuántos hay? De 25 a 40 hay 20, más de 30 a 35 hay 25, y de 35 a 45 a 40 hay 15, ¿no es cierto? Más 15. Eso entre el total. ¿Cuántos son? 80, porque me dice el total de datos, ¿no es cierto? ¿Qué tanto por ciento de los datos se encuentran en el intervalo 25-40? Entonces sumamos. ¿Cuánto sería eso? Sería 60 entre 80. Entre 80. Y aquí lo puedo multiplicar por el 100%, ¿no es cierto? Porque me pide porcentaje. Lo puedo multiplicar aquí o al inicio es lo mismo. ¿Cuánto me sale eso, chicos? Eso me sale 75%, ¿ok? 75%. Ya está, entonces el porcentaje que representa el total de datos.
Y listo, chicos, ¿ok? Ya está. Entonces, esa sería mi respuesta. ¿Ok? El ejercicio 6 lo hacen ustedes, chicos. Entonces, eso sería todo. Cuídense y nos vemos la próxima clase. Cualquier duda, me consultan al grupo, chicos. Hasta luego. Cuídense, chicos. Le voy a enviar esto a su grupo. Y listo. Ok, chicos. Entonces, vamos a dejar de compartir. Y ya. Nos vemos, chicos. Cuídense.